parece que es un tema que no es necesario presentarlo mucho. Hay algunas cosas que son evidentes, las cifras son indicativas. Es evidente que somos mucho más que hace no muchos años, eso sí, desigualmente repartidos, que también vivimos mucho más que cuando yo era joven, no todos, por supuesto. Tiene razón Edgar Morin cuando dice que no estamos constituidos como humanidad, por mucho que lo creamos, y que eso se nota en estas cosas. El bienestar se reduce según el lugar de nacimiento, y esto también hay que tenerlo en consideración. Es verdad que la ciencia ha alargado significativamente la vida, pero también que como más crece el nivel de una sociedad, más se reduce la tasa de natalidad. Los desplazamientos de población por razones económicas, pero también políticas y bélicas, como vemos actualmente, no paran y afectan sustancialmente a la composición humana de las sociedades. Y al mismo tiempo también, como que las ciencias adelantan, que es una barbaridad, las poblaciones se disparan y hay quien ya piensa ya no solo en los 100 años que parecen estar al alcance, sino en muchísimo más, ¿no? Y en el caso concreto de aquí, de este país, pues estamos en la vanguardia mundial en baja tasa de natalidad y estamos en la vanguardia mundial en retraso en la emancipación de los jóvenes, que son dos cosas que van juntas, y en cambio, es verdad, estamos en la vanguardia mundial en cuanto a esperanza de vida, ¿no? Bueno, estas son muchas cosas, datos, evidencias que están sobre la mesa y que invitan al objetivo de estas dos jornadas de hoy. Una reflexión intentando explicar, anticipar y reflexionar sobre lo que nos espera y hacia dónde evoluciona la composición demográfica de nuestras sociedades. Para plantear este debate, siempre con los criterios característicos de las troadas, ¿no? Que es que haya personas de disciplinas y de generaciones diversas, pues encargué a Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona, que preparara, escogiera a los participantes y organizara y preparara los temas de este debate. Por tanto, aquí acabo yo, simplemente en citar los nombres de los participantes. Albert ya les presentará antes de la ponencia de cada uno de ellos, pero están con nosotros Julio Pérez, demógrafo y filósofo, Maite Sancho, gerontóloga, Clara Cortina, demógrafa, Pedro Barri, ginecólogo, Alicia Cherá, demógrafa y economista, y José Fernández de Albertos, politólogo, Andreu Domingo, demógrafo, y Blanca Garcés, socióloga. A partir de aquí, Albert, todo es tuyo. Y gracias por haberlo organizado. Pues muchas gracias, Josep, por esta introducción. Como buen periodista, ya has dado todos los titulares que yo quería decir. Ahora hubiera tenido que cambiar el orden, porque yo también quería decir que hablar de demografía en este país pues tiene mucho sentido porque, entre otras cosas, últimamente digo que somos un país de frontera. Estamos a la vanguardia del cambio demográfico. Ya ha utilizado esta palabra Josep. España y Cataluña también tiene varios récords desde el punto de vista demográfico. Uno de ellos es que somos de las sociedades más longevas del mundo y que conseguimos que un mayor número de personas viva un mayor número de años, y además con otro récord que el otro día me decían, que tenemos una edad a morirnos muy parecida entre nosotros, es decir, que conseguimos avanzar con esas generaciones mucha gente y tenemos poca dispersión a la edad de morirnos. Eso también, hay países que tienen una esperanza de vida muy alta, pero en cambio tienen mucha más dispersión a la hora de morirse. Ese es un récord bueno. Después tenemos otro récord, que es el récord de la baja fecundidad. Fuimos, junto a Italia, el primer país del mundo que bajamos por 1,3 hijos por mujer.
Y llevamos casi 30 y pico de años anclados en este nivel bajísimo y las últimas tendencias también apuntan a que sigue bajando nuestra fecundidad. Ya llevamos 2 récords. El tercer récord es bueno, este quizá lo compartimos con más países, pero entre el año 2000 y el año 2010 recibimos una cantidad de inmigrantes internacionales cuya intensidad era parecida a la que podían haber recibido los Estados Unidos de América, que es famoso por ser un país que históricamente ha recibido muchos inmigrantes. Por tanto, nuestra demografía es una demografía digna de estudio, es decir, lo que es una demografía inhóspita, es decir, todavía no se conocen muchas sociedades que tengan una estructura demográfica como la nuestra. Y por tanto, todo lo que nosotros vamos a saber organizar esta demografía y estas nuevas relaciones entre generaciones, pues quizá otros países y otras sociedades vendrán a aprender cómo nosotros hemos gestionado esta demografía que nos amenaza, pero sí que nos genera toda una serie de desafíos en cómo estamos organizando como sociedad. Y para hablar de estos desafíos y para documentar mejor estos cambios demográficos, pues hemos invitado, aquí tenemos una mesa de vanguardia también, de lujo, donde hay una proporción, digamos, simétrica entre demógrafos, que son las personas que os darán los datos y acabarán de afinar mejor todo lo que yo os he dicho, y expertos que trabajan en distintos ámbitos de estos 3-4 fenómenos que estamos hablando. Y aquí tenemos, por orden, empezaremos, es decir, toda esta demografía se traduce, y eso lo veréis en los periódicos y los medios de comunicación, de que somos un país envejecido, donde la proporción de gente mayor sobre el conjunto de la población es de las más elevadas del mundo. Por tanto, hablaremos de envejecimiento y estoy seguro que algún ponente también me cuestionará que podamos hablar de envejecimiento. Ya lo veréis en pocos minutos. Pero bueno, eso es un poco lo que se dice, que estamos envejecidos. Estamos envejecidos y que nos vamos a envejecer más en los próximos 30, 40 años. Y para eso pues tenemos aquí a Julio Pérez, que es demógrafo, que escribió una tesis que se llama, que no sé si es verdad, pero sí que es verdad, pero peinando canas o algo así, ¿no? ¿Cómo era el...? Era sobre las generaciones sí. de la primera mitad del siglo y cómo se habían hecho mayores. O sea, correcto. Bueno. Recorrido generacional a lo largo de la vida de un paquete de 50 generaciones que han cambiado España completamente, ¿no? Correcto. Ahora solo pensamos en las generaciones jóvenes, pero los nacidos en los años 30 fueron más revolucionarios que los jóvenes actuales. Bueno, ya veis que viene Julio y será nuestro primer ponente para hablar de envejecimiento de las poblaciones, y después el matiz de cómo se gestiona la vejez pues nos lo dará Maite Sancho, que es psicóloga, ha trabajado en planificación y cuidados a la vejez y tiene la sede en una institución del País Vasco que tiene un nombre que ahora se me ha borrado de la cabeza. Fundación Matías. Sí, Fundación Matías, y que, bueno, como sabéis, este formato, pues primero hará una intervención Julio, después Maite y después tendremos un debate entre nosotros. En el día de hoy después haremos una pausa y la idea es hablar de fecundidad, porque la razón por la cual desde el punto de vista poblacional estamos envejecidos es porque es la fecundidad, no es tanto la esperanza de vida lo que envejece las poblaciones, sino es el hecho de que no lleguen personas jóvenes y a la hora de calcular la media de edad de la población, pues no tengamos personas que cuentan con edades bajas. Aquí Julio ya me está desmintiendo antes de empezar, pero yo creo que, bueno, no sé, la fecundidad será un tema que lo tratarán demógrafa y profesora de la Universidad de Pompeu Fabra, Clara Cortina, que ha trabajado sobre este tema, también sobre el tema de reproducción, y que estará complementada su interpretación, su intervención con el doctor Pedro Barri Ragué de la Clínica de Xeus, pues que tiene una dilatada experiencia en todo el tema de la gestión de la reproducción asistida y de los límites, digamos, biológicos, y bueno, un poco nos compartirá su experiencia. Y o si queréis, no sé si sigo presentando los restos de ponentes o mañana lo podemos hacer así. Yo ya no hablo más. Gracias a todos los ponentes y las ponentes por aceptar mi invitación. Julio, tienes solo 20 minutos cronometradísimos
para que nos hagas tu radiografía de cómo nos estamos envejeciendo y cómo está cambiando nuestra demografía. Gracias. Sí. Más cerca, ¿no? Ok. Bueno, lo primero, y casi en respuesta al título de las jornadas. ¿Estamos preparados para cumplir 100 años? ¿Quiénes? Porque el plural del masculino en primera persona se puede interpretar de muchas maneras. Y en este caso particular estamos confundiendo el término envejecimiento claramente al mezclar el envejecimiento de las poblaciones con el de las personas. Voy a ser muy taxativo ya desde el principio. Las poblaciones no envejecen. Lo del envejecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional, es una metáfora absolutamente maliciosa, acuñada por el natalismo francés de los años 30, ultrapatriótico, muy preocupado por la potencia alemana y que centraban en la natalidad francesa muchas de sus esperanzas de salir bien parados de lo que iba a ocurrir poco después. Y es una analogía organicista, biologista, que solo es posible porque a finales del 19 aparece la teoría de la evolución de las especies y en el mundo de la política, de las ciencias humanas y sociales se empieza a pensar en las sociedades con metáforas, con analogías biológicas. Así que una más es que las poblaciones, igual que las personas, pues alcanzan periodos de madurez. Incluso la historiografía de la época habla en estos términos. Recuerden La decadencia de Occidente de Spengler o Cataluña, Popla decadent de Josep Antoni Vandellós. Estas analogías organicistas llevan a un demógrafo francés muy prestigioso, Alphonse Sauby, a empezar a utilizar envejecimiento refiriéndose a poblaciones y no a personas. Las poblaciones no tienen edad. Las poblaciones no nacen, tienen una juventud, un desarrollo, una madurez y después un declive y acaban muriéndose. Esto es mentira. Así que es una mala utilización del término envejecimiento la que estamos usando cuando hablamos del cambio demográfico. Y yo diría que no solo mala, es maligna. Porque vamos a ver, ¿el envejecimiento es bueno o es malo? Porque casi todos diríamos que, hombre, tirando a malo, ¿no? No debe ser muy bueno esto de acabar perdiendo facultades, entrar en declive y muriendo, que es lo que sucede al envejecimiento, ¿no? Por eso digo que es maligno pensar que el cambio demográfico es eso. Entre otras cosas, justificó políticas de población muy autoritarias, muy salvajes, para fomentar la natalidad e impedir a las mujeres, por ejemplo, usar anticonceptivos, y no digo ya abortar. Incluso se intentó impedir la libre sexualidad. Y esto no ocurrió solo en la España de Franco, ocurrió en la Italia de Mussolini, pero también en la Unión Soviética de Stalin. O sea, el natalismo de esta época es prácticamente consustancial a los estados modernos. Entonces, la respuesta a si estamos preparados para envejecer no puede ser la misma si hablamos de poblaciones o hablamos de personas. Si hablamos de personas, yo les digo que nunca nos hizo falta estar preparados, porque la vida está preparada en sí misma. La vida no es una cosa que uno va alcanzando fecha tras fecha, si está preparado, sí, si no. ¿Estamos preparados para vivir 100 años? Si acabamos viviendo 100 años y es lo que pintan todas las tendencias, claro que estamos preparados, por eso llegaremos, si no, no llegaríamos. Otra cosa es el envejecimiento de las poblaciones. Es muy malo. El de las personas pensamos que es malo. La alternativa es no envejecer, es morirse. Ustedes sabrán qué es lo que prefieren, ¿no? Pero y el de las poblaciones, si nos ponen como ejemplo el envejecimiento rural y cómo se entra en declive en ciertas poblaciones, esto es una falacia. El envejecimiento rural no tiene nada que ver con el envejecimiento del que hablamos. Estamos hablando de otra cosa. El envejecimiento de las zonas rurales abandonadas por los jóvenes hace 20 o 30 años, esto no tiene momento, ni lugar, ni época. Esto ya ocurría hace 2000 años. Ha ocurrido siempre. Ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un cambio en las dinámicas reproductivas que hace que las personas vivan mucho más de lo que vivían antes y, sobre todo, que no se mueran tan pronto como se morían antes. Por resumirlo brevemente, hasta hace 4 días en la historia de la humanidad, nunca ninguna población de un tamaño considerable, porque la variabilidad aumenta mucho cuando hablamos de pequeñas poblaciones, pero cuando hablamos de grandes poblaciones, nunca ninguna población había superado los 35 años de esperanza de vida.
Y si les parece que esto es muy remoto, váyanse a la España de 1900, al empezar el siglo XX, con la tabla de mortalidad de ese momento. En España la esperanza de vida es de 34 años, no llega a 35. Y el principal motivo era que los niños se morían como chinches. O sea, antes de cumplir 1 año se habían muerto 1 de cada 5 niños. Pero es que antes de cumplir 15 años habían muerto la mitad. Entonces, claro que la pirámide era una pirámide muy joven, por supuesto, porque esa elevadísima mortalidad obligaba a otra cosa. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de nacimientos y de defunciones. La reproducción no es cuántos hijos tiene la gente. Corre por ahí la falacia de que hay una fecundidad de reemplazo que se cifra en 2,1 hijos por mujer. Mentira. No existe la fecundidad de reemplazo. En el propio concepto de reemplazo entran los dos términos, cuántos nacen y cuánto duran, es decir, cuánto tardan en morirse. Y cuando se habla de cuántos hijos por promedio se tienen, no estamos hablando de la mortalidad para nada, solo hablamos de cuántos hijos se tienen. Yo les digo, con una fecundidad de 3 hijos y medio, con la mortalidad de 1900, no había suficiente para reemplazar la población. España se hubiese extinguido y la humanidad entera se hubiese extinguido si la fecundidad hasta prácticamente el siglo XIX no hubiese sido de 6, 7 hijos por mujer. Estamos hablando de una esperanza de vida que no llega a 35 años y de una fecundidad correspondientemente muy alta de 6, 7 hijos por mujer, de mujeres en conjunto, porque si eliminamos las que no tenían hijos, y había muchas mujeres que no podían tener hijos, por problemas de esterilidad, porque se quedaban viudas muy pronto, por cosas porque las internaban en un convento, al final la fecundidad que llamamos matrimonial, la fecundidad de las mujeres fecundas, no era de 6 hijos, era de 7 o de 8. Con una esperanza de vida de 35 años. De ahí venimos, y no hace mucho. Entonces, como el otro asunto del título es el cambio demográfico, yo quiero decirles algo sobre el cambio demográfico antes de volver al envejecimiento. El cambio demográfico ha consistido no en que vivamos más tiempo y ya está. Eso se ha conseguido con un cierto esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo ha consistido, y enlazo con lo que les contará después Maite, en algo relativamente sencillo, que es cuidar mejor a los hijos que se tienen. Cuidar mejor con más esfuerzo o porque han aparecido nuevas herramientas, por ejemplo, en salud, han aparecido antibióticos, han aparecido vacunas, pero de todas maneras, entre el niño y los inventos farmacológicos o la nueva medicina siempre ha estado como mediación su familia, sus padres, su madre, especialmente sus madres, las mujeres. Así que el esfuerzo ha recaído en personas con cara y ojos. Esto no ha caído del cielo. Ese esfuerzo ha consistido muchas veces en dejar que los niños vivan más tiempo yendo a la escuela, en vez de ponerlos a trabajar inmediatamente. Ha consistido en quitarse comida del plato para que el niño coma mejor. Esto es un cambio histórico también. O sea, que los hijos no sean explotados por sus familias han ayudado a otras cosas. Ha ayudado al Estado obligando a que el niño vaya a la escuela muchas veces, porque había familias, sobre todo en la España rural campesina, que quitar la mano de obra infantil de la economía familiar, ostras, era un sacrificio. Pero el resultado ha sido que poco a poco cada generación ha ido teniendo como descendiente una generación mejor dotada, mejor alimentada, mejor educada y con más supervivencia. Porque basta con que a los niños se les cuide mejor, ¿con qué? Para que su mortalidad no sea la que había en el pasado. Mejores condiciones de higiene, estamos hablando de un conjunto de factores muy amplio. Pero eso desencadena una bola virtuosa de nieve espectacular. En España, como decía Albert, además doblemente porque empezamos muy tarde. Si ahora estamos en el límite por el lado bueno, es que veníamos del límite por el lado malo. España era, al empezar el siglo XX, el país con peor mortalidad del continente europeo. Y pasamos la gripe del 18 y pasamos una guerra civil, o sea que hemos llegado hasta donde estamos de manera fulgurante. Y la bola de nieve a la que me refiero es a que cada generación ha elevado un poco más arriba de donde ella llegó a la siguiente. Empezando por su supervivencia. Y esto en mortalidad es fácil de medir porque tenemos tablas de mortalidad y sabemos a cada edad cuántos han llegado vivos de los que nacían. Y es visible una mejora constante y esto, insisto, no es gratuito. Esto le ha costado a la generación previa un sacrificio enorme. Y todos tenemos en mente cómo generaciones
pasadas nuestras, nuestros propios familiares, se han quitado la vida para que sus hijos lleguen más allá que ellos. Entonces, claro, la natalidad, antes yo negaba cuando Albert decía que lo del envejecimiento es cosa de fecundidad. Es que el descenso de la fecundidad está relacionado con la mejora de la mortalidad. Cuando mejoramos la mortalidad conseguimos algo que he llamado, incluso en un proyecto de investigación propio, una revolución reproductiva, que consiste en que con menos input conseguimos más producto, como en la revolución industrial o como en muchas otras revoluciones productivas. Aquí el input son los nacimientos. Con menos nacimientos, es decir, disminuyendo la fecundidad prácticamente durante todo el siglo XX, España ha pasado de unos 18 millones a más de 40. A ver, si esto es solo cuestión de fecundidad, ¿cómo se entiende? Y el mundo ha pasado de algo más de 1.000 millones a 6.000 millones solo en 100 años, con una fecundidad menguante de forma constante. Así que, ¿por qué hay envejecimiento? Porque hemos cambiado duros por pesetas. Más, hemos cambiado pesetas por euros. Y los que están preocupados por la natalidad siguen pensando en cuántas monedas, sin tener en cuenta que los niños que tenemos ahora, en años de vida, que es como medimos en demografía la reproducción, años de vida, un niño que nace hoy en día equivale a 3 veces un niño de hace 100 años en años de vida, con un añadido además, que es el que explica la revolución reproductiva, que es que además de vivir más tiempo y por lo tanto añadir población durante más años, esos niños han tenido la ocasión, todos ya, de llegar a su vez a la ocasión de tener sus propios hijos. Así que al triple de años de vida tendríamos que añadir los años de vida añadidos porque también tienen descendencia, cosas que antes no podían tener porque la mitad se habían muerto antes de los 15 años. Es decir, tenemos una revolución en la manera de reproducirnos que ha sido sumamente beneficiosa en términos de eficiencia. Hemos conseguido mucha más población, con menos nacimientos, con un coste, claro, que cada uno de los hijos que se tienen tenemos que cuidarlos mucho más. Y no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de tiempo, es cuestión de dedicación, es cuestión de alimentación, es mucho lo que se aboca. Yo hablaría incluso de cariño. A un niño no se le tiene y se le deja por ahí. Hace 100 años era muy común que en las fábricas las mujeres dejasen a los niños fajados y no los podían tener en casa. Es decir, se pasaban toda la jornada laboral completamente enrollados con un capullo con sus necesidades encima, sin nadie que les atendiese. Venimos de un pasado en que la infancia se desarrollaba en condiciones muy malas. Hemos cambiado esto muchísimo, nos cuesta mucho más tener un hijo con los estándares actuales, lógicamente, pero esto no es esta película de terror que se nos cuenta, de que la gente se ha vuelto egoísta, hedonista, que ya la gente no tiene hijos porque no quieren sacrificarse. Es todo lo contrario. O sea, el cambio demográfico es resultado del desvivirse por los hijos y de tener hijos cuando se puede y en las condiciones que uno quiere. Y esas condiciones están muy altas, les recuerdo que están muy altas. Entonces, el cambio demográfico ha consistido en algo que ha cambiado la vida de todos. No solo la de los niños, la de todas las edades, porque una generación de niños que no se muere al empezar, a la que no explotamos de forma temprana y no tiene que estar cuidando cabras con 11 años o yendo a la mina a trabajar, puede ir a la escuela, ahora ya puede ir a la escuela secundaria y hacer carrera y además hacer posgrados. Una generación así revoluciona todas las etapas de la vida que va atravesando. Comparado con las generaciones anteriores, parecen estratosféricos, son galácticos, son otra cosa, ¿no? No son iguales. Pero eso no se ha gestado ahora con una política de juventud o una política de vejez. Eso se ha gestado desde que nacieron. Y no ha sido mérito del Estado. En España al menos no, lo siento. Incluso el cómo está la vejez hoy en día no ha sido mérito del Estado. Pero no voy a entrar en cuestiones políticas, que ya tenemos politólogo. Lo único que digo es que nos están vendiendo una gran crisis demográfica. El envejecimiento de la población es uno de los arietes para darnos miedo sobre el cambio de la población. Incluso hay quien se propone políticamente en este país y hace discursos diciéndolo, revertir el envejecimiento de la población. Es decir, es tan malo que tenemos que volver al pasado y revertirlo, volver a las formas de relación de género del pasado, de formas de familia del pasado, restringir el acceso a los medios anticonceptivos, al aborto. O sea, tenemos que hacer todo eso porque el envejecimiento es muy malo. No es verdad. Es probablemente uno de los mayores avances que ha experimentado la población del mundo.
Y no estoy hablando solo de España. Ahora mismo la fórmula esta la conoce todo el mundo ya. Solo hace unas décadas Asia nos daba mucho miedo a todos por el boom demográfico. Bueno, en Asia tenemos muchos países ya que están por debajo de 2 hijos por mujer. Irán, una república fundamentalista islámica, está por debajo de 2 hijos por mujer. En 20 años han pasado de 7 a menos de 2. O sea, esto no es cuestión de feministas, ni de progres, ni de feminazis, como dice la conferencia episcopal. Esto es una fórmula que todo el mundo ha reconocido como la mejor posible, que es cuidar mejor de los demás, especialmente desde que nacen, cuando son más vulnerables. Estamos en una situación de desafíos, lógicamente que estamos en una situación de desafíos, pero, y con esto acabo, tenemos 2 señales sumamente positivas. Una es estas nuevas generaciones a las que estamos convenciendo de que no tienen futuro, de que todo les va a ir muy mal y demás, cuando tienen los mejores mimbres que ha habido nunca y sobre todo cuando han sido engendrados y se les ha criado en una familia, en una sociedad en mejores condiciones que ninguna otra en nuestra historia, pretendemos hacerles creer que no tienen futuro. Es una cosa que no acabo de entender. Pero además el otro motivo de esperanza son los propios viejos. Porque la vejez actual no es la de hace 30 o 40 años en este país. Esas nuevas generaciones que ya han nacido como urbanas, que se han escolarizado plenamente, que han tenido toda su vida un trabajo asalariado, incluyendo las mujeres ya, que esta es otra de las novedades, porque la revolución de la que les hablo no es solo sobre supervivencia, es sobre relaciones de pareja, es sobre familia. Aquí la primera beneficiada es la mujer, que en vez de estar atada a la pata de la cocina y criando niños toda su vida, puede decidir, de entrada puede decidir si los tiene o no. Y sobre todo puede decidir el tipo de vida, digamos, laboral que va a tener. Sobre eso hay muchas novedades también, que yo entronco directamente con este cambio. Pero como les decía, segundo motivo de esperanza, además del perfil de las nuevas generaciones. Tenemos una vejez como no hemos tenido nunca. De entrada, llega, que es nuevo. Los que nacimos en los años 60 vamos a llegar a los 90 años, la mitad. Antes les hablaba de la mortalidad de 1900 y que la mitad se moría antes de los 15. Y claro, los que nacen ahora van a llegar a 100 seguro. Esto lo podemos dar por descontado. Pero es que los viejos actuales son resultado de una vida ya muy mejorada en todas sus etapas. Eso se nota en su salud, se nota en su nivel de instrucción, se nota en su situación económica, nada que ver con la vejez de los años 70, 80, que nos daban los estudios de Cáritas o de Cruz Roja. Claro, eran las generaciones de la Guerra Civil. Menuda vida habían tenido, ¿no? Nada que ver con esta vejez actual, que está cambiando muchas cosas. Seguimos con los tópicos de los viejos dependientes, de los viejos a los que tenemos que cuidar los jóvenes. Esto es mentira. Quien cuida de la gente muy mayor hoy en día es gente mayor. No son las personas de 30 o de 40. Son personas de 60 las que cuidan a la gente de 90. Pero es que también cuidan de sus nietos. Pero es que también hacen de avaladores. Es que también financian. Es que la cantidad de cosas que hacen hoy en día los mayores tiene nada que ver con la época de Candel en que el tío Serralto tenía que pedirle a su hijo dinero para comprar tabaco para liar el cigarro. Esto se acabó. El intervalo de edades que menos ha sufrido con la crisis financiera y que ha acabado siendo el que tiene menor riesgo de pobreza son los mayores. Es una revolución de la que deberíamos alegrarnos mucho. En parte es debido a que han empeorado las condiciones en los hogares de las demás edades. Pero tenemos que recordar que ahora están llegando a mayores generaciones que han trabajado toda la vida sin interrupciones, sin una gran guerra civil, sin una gran epidemia como la del 18, y una vida entera que probablemente empezó a los 15 años de trabajo ininterrumpido, cuidando a los hijos que han tenido, que no han sido muchos, dándoles estudios. Acaba, pues como se acaba hoy en día, con vivienda en propiedad, muchas veces segunda vivienda, con algunos ahorros por ahí, con mejor estado de salud del que tuvieron sus padres o sus abuelos, y con una serie de virtualidades y de utilidades para el conjunto de la sociedad que yo no sé por qué no queremos ver. Seguimos pensando simplemente en la carga, en lo malo que es la vejez, ¿no? No, el cambio demográfico no es la catástrofe que se nos pintan. No, esto no es solo una cuestión de menor natalidad. La menor natalidad se explica porque los hijos de ahora valen mucho más que los de antes. Y nos conduce, no sabemos dónde, porque esta mejora de la esperanza de vida
Ya en los años 70, 80 se pensaba que había tocado techo, que ya no iba a mejorar más. Luego descubrimos que era posible mejorar más mejorando la supervivencia de los mayores, que ha mejorado de forma espectacular en las últimas 4 décadas. Nos falta, y se acabó, nos falta una asignatura pendiente, que es, igual que mejoramos en su día la mortalidad y la esperanza de vida cuidando de los más vulnerables, que eran los niños, asumir que también tenemos una vulnerabilidad creciente en los muy mayores y que no se pueden repetir vergüenzas como las que hemos pasado durante la pandemia, dejando a la gente, como es mayor y como su vida vale menos, abandonada de la manera que lo hemos hecho. Tenemos que cuidar, tenemos que convertirnos en sociedades que cuiden de la gente vulnerable. Tenemos mejores recursos de los que hemos tenido nunca para hacer eso. No podemos seguir pensando que aquí ya se apañará cada uno por su cuenta. Y nada, con esto espero no haberme excedido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues els aplaudeix aquí. Bueno. Yo no sé si suspender las jornadas porque parece que no hay tema. Y entonces podemos irnos ya, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a los otros ponentes y ahora le doy la palabra aquí a Maite Sancho, que nos dará su opinión sobre el tema. A ver, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y también tengo que confesar que hablar después de Julio es como una experiencia única, que yo ya la he tenido además, pero cada vez que la tengo me tiemblan las piernas porque digo, Dios mío, ¿y ahora de qué voy a hablar yo? ¿No? Pero bueno, yo en realidad pensaba hacer comentarios en otra dimensión, ¿no? Primero porque no soy demógrafa y aquí están las más listas y listos del universo en asuntos demográficos, y segundo porque mi reflexión ha ido un poco en esta línea de realmente estamos preparados para vivir 100 años, ¿no? Estaba viendo el público y yo misma, ¿no? Y alguno más, que ya hemos superado los 60 hace tiempo. Estaba pensando que cuando yo tenga 100 años, primero me apetece tener 100 años. No lo tengo nada claro que me apetezca tener 100 años, ¿no? Sobre eso quería hablar precisamente. Va a ser en el año 52, ¿no? ¿Qué mundo tendremos en el año 52? Efectivamente no estamos preparados, pero no estamos preparados para el año 52 tampoco, ¿no? Es decir, ni para el 60 ni 70 que vivirán o cumplirán 100 años personas que están aquí, ¿no? Se me hace difícil porque estamos además delante de un concepto como es este de la longevidad, absolutamente poliédrico, controvertido, lleno de inquietudes y que en principio suena a logro social, suena a conquista social, pero que tiene efectos perversos evidentes, ¿no? En primer lugar, porque ¿de qué vejeces hablamos, ¿no? Claro, si la vejez se caracteriza por algo, es por la heterogeneidad, ¿eh? Cada una de las personas que estamos aquí, que somos mayores, somos diferentes, pero sobre todo es que hay millones de personas que son muy diferentes, pero sobre todo que tienen unas condiciones de vida muy distintas, ¿no? ¿De qué vejeces hablamos pensando en 100 años? Obviamente de la buena, ¿no? De la buena, que es la que nos permite envejecer con salud, tener un nivel aceptable de vida, permanecer en nuestro entorno, dormir en nuestra cama de siempre, no ir a las residencias de cuyo nombre no queremos recordar, porque además tenemos historias trágicas recientes y por lo tanto, además de todo eso, pues esperamos tener un vínculo afectivo potente fundamentalmente con nuestra familia y nuestros hijos, mantener una red social que está puesta en cuestión, si tenemos 100 años, está puesta en cuestión. ¿Dónde está la red? Bueno, vamos a ver, ¿no? Y otro montón de asuntos que tienen que ver además con una mirada de la vejez basada en esto que conocemos como los estereotipos, que eso también es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad terrible, ¿no? Porque el estereotipo, yo creo que como sabéis, está en la base de los malos tratos, entre otras cosas porque infantiliza
a las personas. Lo hemos vivido en la pandemia de una manera tremenda, donde desde el presidente del gobierno hasta el último persona que nos podamos referir hablaba de nuestros mayores. Cada vez que yo oigo hablar de nuestros mayores me pongo un poco nerviosa porque no quisiera pertenecer no sé a quién, pero no soy de nadie y menos nuestros, ¿no? Porque es nuestros, son como son nuestros, luego hacemos después lo que queremos, ¿no? Les manejamos. Esto ha generado un debate interesante, pero curiosamente sigue repitiéndose, ¿no? Ese espíritu paternalista que nos impide tomar decisiones y que está de alguna manera lastrando nuestra autonomía y nuestra capacidad de decisión de una manera grave. Por lo tanto, son esas vejeces las que imaginamos, tenemos ese imaginario para dentro de 30 o 40 años, pues seguramente no. ¿Qué nos dicen los datos y las prospecciones? Que ahora se hacen muchísimas prospecciones sobre 50 y más años y un poco antes, ¿no? Pues algunos, le comentaba esto a Julio antes y me decía que sí, que los anglosajones son pesimistas. Los estudios prospectivos de los estudios longitudinales anglosajones pues pintan una foto nada interesante, porque están hablando de las personas que hoy tienen un empleo precario, no acceden a una vivienda en propiedad, su salud a lo mejor está un poco menos protegida que está la nuestra, la de los que hoy tenemos 60 y más años, y así sucesivamente, ¿no? Sus posibilidades de construcción de hogar y de familia son menores, por lo tanto, ese panorama de cara al envejecimiento pues es un panorama no muy halagüeño. En dirección contraria, pues puedo contar que el último estudio de condiciones de vida que hemos hecho en Euskadi pues hace una foto de las personas de 55 y más años, vamos, excelente, francamente, ¿no? Donde prácticamente 75% de las personas de 55 y más años tienen estudios medios superiores a día de hoy, donde sus condiciones económicas son bastante elevadas, la media está muy cercana a los 2.000 euros de la población, donde la vivienda es en propiedad y donde la red social es muy potente. Y esto es para mí uno de los elementos clave. A lo que voy es que yo creo que estamos en un mundo absolutamente lleno de incertidumbres en relación al futuro y en esa incertidumbre pues la pregunta es, ¿merece la pena vivir 100 y pico años? ¿A quién se le ha ocurrido esta idea, ¿no? Brillante? Pues bueno, vamos a pensar sobre ello porque creo que sí que es objeto no solo de reflexión, sino también de investigación. Ahí hay un elemento que me gusta compartir con vosotras y vosotros, que es esta idea de las ganas de vivir. Porque las ganas de vivir, sobre las cuales hay amplísima investigación y evidencia a día de hoy, vienen a decir que las personas que tienen ganas de vivir tienen unas posibilidades de morir menores, ¿no? O sea, es decir, que tiene un impacto sobre la salud bastante claro las personas que tienen ganas. ¿Y qué supone tener ganas de vivir? Porque eso es un concepto, es un constructo que está muy asociado a asuntos como el propósito de la vida, el significado de la vida, las actividades con sentido, es decir, todo eso que, por ejemplo, no se realiza en los recursos destinados a las personas mayores. Por ejemplo, las residencias, ¿no? Por poner un ejemplo así que es evidente, donde todo está organizado y nunca en función de las necesidades de vida, de propósito de vida, vitales, ¿no? De esas personas, sino en puras necesidades básicas de sostenibilidad y mantenimiento a lo largo del día. Entonces, creo que este es un tema de interés y leyendo además sobre esto, pues veía cuáles son, digamos, los elementos que tienen importancia en esto de las ganas de vivir. Y uno de ellos que me ha gustado mucho, y por eso me gusta compartirlo aquí, es la gratitud, ¿no? Las personas que han desarrollado un sentimiento amplio y sólido de agradecimiento hacia la vida son también personas más positivas, ven las cosas desde ese prisma más positivo, son más resilientes y por lo tanto tienen más ilusión y más ganas de tener un proyecto propio.
El otro asunto es la red, ¿no? La red. Está claro que con los años observamos continuamente cómo las personas que tienen más de 90 años y no tienen una red, que la han perdido, pierden completamente las ganas de vivir. Las que además viven en instituciones dicen claramente, oye, mira, yo ya aquí no pinto nada, ¿no? Esta frase es muy clásica, yo aquí ya no pinto nada, ¿qué hago yo aquí? La gente que me importa ya no está y además estoy en un lugar que no quiero, ¿no? Y además tengo una vida cotidiana que tampoco quiero, ¿no? Esto estamos hablando de un sector, el otro es el que tiene deterioro cognitivo. ¿Tenemos ganas de vivir con una demencia? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Con una demencia, además, que puede tener una larga historia en torno a una larga evolución en torno a unos 13 años en este momento. ¿Tenemos ganas de esto? ¿Cómo lo vamos a gestionar? El otro elemento, no quiero ser negativa, Julio, es que esto es la realidad de los hechos. ¿Tenemos ganas de vivir solos o solas? Pues seguramente en este momento, yo personalmente no me importa nada vivir sola o solo, pero si tengo 80, 85 años, soy una mujer que presento las características clásicas de 2 o 3 enfermedades crónicas, vivo en un tercero sin ascensor, he estado toda la vida cuidando, pero he llegado a los 80 y pico años y no tengo red. Otra vez, ¿eh? El problema no es que yo viva sola, el problema es si me siento sola porque no tengo red social. Bueno, todo esto son debates que creo que merece la pena pensar, porque sí es cierto que cuando hablamos de vivir 100 y pico años, detrás viene la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir tantos años, ¿no? Es necesario, ¿no? Bueno, hay investigación que nos lleva ahí, pero quizás merece la pena tener un debate ético también sobre este asunto. Y ya por cerrar también, pues veía como algunas cosas que creía que eran necesarias, ¿no? Para poder al menos envejecer con dignidad el tiempo que sea, ¿eh? Es 80, 90, 100, bueno, si tiene que ser 100, pues de la mejor manera posible. Pero la primera para mí sería esto de la necesidad de promover una imagen ajustada a la realidad de la vejez, no estereotipada. Continuamente vivimos la estereotipada. Por favor, necesitamos ya un trato justo. Ni somos súper, ni somos los súper, ni somos tontos, ¿no? Como bien sabéis que ha surgido un movimiento bien potente sobre los bancos, ¿no? Pues eso, somos viejos pero no somos idiotas, pues esto es igual. Esto está fundamentado en la lucha contra la discriminación, contra los estereotipos. Otro elemento que me preocupa es esta especie de arrogancia social que nos lleva a los retos, ¿no? Y parece que el reto es vivir 100 y no sé cuántos años más, ¿no? ¿A qué viene esta arrogancia, ¿no? ¿Tenemos un punto ahí de soberbia hasta en la misma generación de conocimiento? ¿O por lo menos debemos de pensar un poco en esto? En si las personas, y yo sí hablo de las personas, no de las poblaciones, queremos vivir así, ¿no? Tantos años. Pensar en la arrogancia de lo excepcional, ¿no? Que esto está muy unido a determinados valores, en mi opinión, que cada vez me irritan más, como el de si quieres puedes, ¿no? Pues esto es, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de emprendedores donde si quieres puedes, no es verdad. Si quieres, la mayor parte de las veces no puedes, ¿eh? Entonces creo que viene, y esta también arrogancia, por no llamarla soberbia, de tener el récord, ¿no? Los récords de más años. Bueno, vamos a ver qué años y cómo, ¿no? Y claro, el deseo de las personas de durar, pero durar es aguantar, es resistir, mantenerse, ser fuerte, ¿no? Es como continuamente una carrera que a veces va en contra de nosotros mismos. El otro elemento es minimizar la necesidad de apoyos y de cuidados. Es que ese es un enorme asunto. No sé si lo tengo que llamar problema. Desafortunadamente sí, hay que llamarlo problema. Y los cuidados además implican, comprometen y cambian la vida de muchísimas personas, no solo de la persona que recibe los cuidados, que en muchísimas ocasiones sufre tremendamente por eso, porque necesita a otra con la que además tiene una relación potente de interdependencia, necesitan a otra
que es las que puedan permitir que ella viva, ¿no? Esta relación además a dos, que en muchos casos es entre los mismos miembros de la familia, pues es muy complicada, ¿no? Necesitamos ahí, evidentemente, un compromiso claro de los poderes públicos. Aquí sí que necesitamos, ¿eh? En la financiación y sobre todo en el diseño de un modelo de atención y de cuidados que se acerque un poco más a los deseos de las personas. Las instituciones hoy no se admiten en ningún grupo de población, excepto en la vejez, ¿eh? Claro, yo creo que esto ya no puede ser, porque cada vez somos más y por lo tanto no vamos a convertir los territorios, las ciudades en grandes instituciones, ¿no? Vamos a pensar y a trabajar en modelos ecosistémicos que estén en el lugar donde unas personas envejecen. Estos son un poco algunos de los asuntos. Si necesitamos alojamientos, residencias, todo este tipo de recursos, que luego podemos hablar sobre ellos, no como son, no institucionales, sí hogareños, sí domésticos, sí adaptados a las personas y sí mirando a la autonomía de esas personas y al propósito que tienen en su vida, no a una organización externa que nada tiene que ver con su vida. Bueno, yo creo que a lo mejor algunos de los que estamos aquí y muchos otros que están fuera, pues aspiramos a esa eternidad que comentábamos antes, ¿no? No lo sé, habrá que pensar qué nos da esa eternidad, ¿no? Es que minimiza el miedo a la muerte, si hay miedo a la muerte, quizás es eso, ¿no? Pero francamente, como veréis, pues me hago muchas preguntas a las que no tengo respuesta en relación a esto de vivir infinitamente, porque para nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, vivir 110 años o 120 años es casi infinitamente, ¿no? Lo veo demasiado lejos y demasiado difícil para el entorno. Sin más, gracias. Bueno, yo voy a dimitir como creador de títulos porque a Julio no le ha gustado lo de cambio demográfico y a ti no te gusta lo de los 100 años. Pues presento la dimisión, pero es un buen título, sí, bueno. Sí. Bueno, nada, ahora como sabéis el formato de las jornadas permite que las personas que se sientan en esta mesa puedan añadir algunos comentarios, incluso Julio puede responder a Maite, etc. No sé si hay alguien... Pedirle una precisión a Julio, ¿no? Claro, después de oírte, a mí me parece que la enmienda a la totalidad que tú proponías se reduce sustituyendo la palabra envejecimiento por otra. Porque envejecimiento es una palabra que lleva una connotación acumulada por la historia. Por tanto, si llegamos más allá, pero en unas condiciones distintas, quizás lo que hay que hacer es sencillamente buscar una palabra que indique que llegamos más lejos que nunca, pero que eso no quiere decir algo negativo y se resuelve el problema que tú planteabas. El problema que yo planteaba no es solo sobre la denominación envejecimiento demográfico. Es que digamos, el carácter negativo del cambio no se atribuye solo al cambio de la pirámide, es a todo. O sea, y sobre todo, estamos en un momento en que el natalismo va a acabar campando. Prácticamente todos los países del mundo han empezado ya a jugar con la idea de volver a los años 30 y a volver a emprender medidas natalistas. Aquí tenemos a Vox dando ejemplo de todo esto, pero es que lo cual sí que nos volverá al envejecimiento. No van a resolver nada porque nunca los natalistas supieron cómo se hacía subir la natalidad, que esta es otra historia. Por un lado está la ideología natalista, pero por otro lado están las políticas efectivas que hagan aumentar la fecundidad. Esto no se conoce, llevamos un siglo de experimentos y de probaturas muy diversas en muchos países de Europa y del mundo. La fecundidad ha seguido bajando. Sí. Así que venga la señora Ayuso y nos diga que con un cheque bebé va a subir además va a subir la natalidad de Madrid, que debe tener un problema de envejecimiento rural y de despoblación tremendo. No, es que es bastante ridículo. Pero es que detrás de esto no va solo eso, va la moral ultraconfesional por la cual tenemos que volver a pautas familiares del pasado,
y recuperar las tradiciones y recuperar la autoridad del padre. O sea, es que son muchas cosas las que van detrás. Y no es casual que sea la doctrina social de la Iglesia Católica, y sobre todo en su traducción de Conferencia Episcopal Española, la que esté hablando de feminazis. Todo esto va en la misma carga. O sea, el envejecimiento demográfico es muy malo, pero es que lo que es malo en realidad es el cambio demográfico. Y a mí, como demógrafo, que pretendan convencerme de que el cambio demográfico es una amenaza gravísima, cuando tengo muy claro que es el mayor avance que ha experimentado el ser humano desde que apareció sobre este planeta, hombre, no me lo creo. Entonces, no es solo un cambio de palabras, aunque ayudaría. Claro, yo tengo una denominación, lo llamé en su día madurez de masas, que es muy diferente a envejecimiento demográfico. Porque solo hablamos de vejez, pero el cambio de la pirámide de edades no es un cambio solo atribuible a las edades avanzadas, es un cambio del conjunto de edades, ¿no? Pero bueno, no tengo ninguna esperanza en sustituir las etiquetas. Blanca, me ha pedido la palabra. Primero la mascarilla, después el micrófono. Muchas gracias. La verdad es que ya con solo estas dos intervenciones yo me doy por satisfecha para el resto de los 2 días. He aprendido muchas cosas. La primera intervención de Julio, la verdad es que ha sido como una ventana abierta a un futuro un poco menos sombrío del que imaginamos estos días, en los que cuesta pues imaginar algo en positivo. Y por otro lado, todo lo que ha dicho Maite me ha resonado mucho, y esta idea de las ganas de vivir, del propósito, de la gratitud, de las redes, de la no estereotipación, en fin, me ha interesado muchísimo. Yo tenía 2 preguntas. La primera para Julio. Tú decías, uno de tus argumentos principales es que la menor natalidad se explica porque los hijos valen más. Y entonces, cuando hablabas de esto, y claro, hacías una comparación sobre todo histórica, ¿no? De 1900 a ahora. Pero yo me preguntaba, ¿y entonces cómo explicamos unas diferencias importantes de natalidad entre el norte y el sur de Europa? Y la segunda pregunta para Maite, me ha gustado mucho esto que has dicho al final de la desinstitucionalización, y me gustaría que habláramos más de esto, sobre todo cuando hay contextos o condiciones de dependencia, ¿no? Y cómo se produce esta desinstitucionalización y en manos de quién. Porque yo también pensaba desde mi perspectiva, que es el ámbito de las migraciones, ¿no? Yo me acuerdo, hace unos meses estábamos aquí en el Palau Macaya, con Carmen Juárez, ¿no? Y hablaba de quién nos va a cuidar. Quién nos va a cuidar cuando, ya sé que no somos sociedades ni seremos envejecidas, sino que los envejecidos seremos nosotros, pero mi generación representará un tanto por ciento muy elevado de la sociedad dentro de 30 o 40 años, ¿no? Y nada, esas eran las preguntas. Gracias. Podéis responder, y después hay 2, Andreu y Clara también quieren hablar, pero responde, Julio. Una cosa muy breve, muy técnica, no quiero entrar en estas cosas, pero en demografía existe, cuando se hace análisis de mortalidad, una herramienta excelente que son las tablas de mortalidad. Una de las posibilidades con una tabla de mortalidad es construir lo que se llaman poblaciones estacionarias. Dada una determinada tabla de mortalidad, ¿cómo se estabilizaría si nosotros fijamos un número de nacimientos anual siempre el mismo? ¿A dónde llegaría esa población hasta no cambiar? Y aquí ya digo que no quiero ponerme técnico, pero simplemente con la mejora de la supervivencia baja la natalidad. No hace falta un cambio en las pautas de fecundidad. Y el motivo es muy simple, y es el mismo que explica que no vamos a tener más baby booms. Se ha acabado. Habrá quien crea que sí, pero a medida que vamos madurando demográficamente y las personas viven más años y por lo tanto empiezan a formar una parte cada vez mayor, a tener un mayor peso en el conjunto de la pirámide de edades, la natalidad, que es la división entre nacimientos y el total de población, tiene que caer por narices. Sencillamente porque en el denominador cada vez hay una parte mayor de personas que no tienen edad de tener hijos. Entonces, son meros números, pero esto cuesta entender porque en demografía hay que distinguir siempre cuál es el efecto que explica un resultado agregado, un indicador como la tasa bruta de mortalidad, cuál es el efecto que tiene el cambio de comportamientos de las personas y cuál es el efecto que tiene el cambio de composición de las personas. Tenemos la puñetera manía de atribuirlo todo a cambios de comportamiento. O sea, la gente ha cambiado la manera de hacer las cosas.
No, si tenemos cada vez más gente mayor, porque la mortalidad bajó, automáticamente cambiamos la composición y baja la natalidad. Así que ya lo sé, parece que estoy diciendo cosas que van contra lo que todo el mundo sabe. No, todo pero el mundo, yo sigo todo el sin mundo sabe entender la que diferencia entre el norte y el sur de Europa. no Era mi existen tales diferencias si las comparamos con las diferencias que han existido en el pasado en materia de fecundidad. Hay diferencias, sí, pero son diferencias de décimas. Solo un apunte. Suecia nos parece ahora el modelo a seguir para tener una fecundidad por encima de la que tenemos en los países del este, en los países del sur de Europa, ¿no? Bueno, Suecia ha sido durante décadas el país con la fecundidad más baja del mundo y siempre se atribuía a las mismas políticas que ahora nos parece que son las que tenemos que seguir, igualdad de género, igualdad laboral de las mujeres y demás. Y eso las convertía en las mujeres con menor fecundidad del mundo. Ahora resulta que son las mujeres a las que tenemos que imitar, ¿no? Estamos hablando de diferencias de décimas, ¿eh? El mundo entero se está volviendo a una fecundidad por debajo de 2 hijos y da igual dónde nos vayamos. Están todavía bastante atrasados en África, pero es que en África han empezado muy tarde a bajar la mortalidad. Y quisiera dejar eso claro. Ambas cosas van ligadas. Seguir pensando que podemos cambiar la natalidad y que la mortalidad no se toque, yo ya sé que se suelen analizar por separado, pero no van separadas. Al menos en demografía no pueden ir separadas, porque ambas cosas son las que explican la reproducción. Siento haberme extendido. No. Maite, ¿quiere responder? Después Andreu, Clara, Alicia. Yo me voy a dar la palabra después de Alicia también. Bueno, yo cambio de tercio, ¿no? El cambio de tercio con las instituciones y la desinstitucionalización. Yo creo que este es un tema que ha cogido mucha relevancia a raíz de las decenas de miles de personas muy mayores que han muerto en residencias en condiciones absolutamente trágicas e inaceptables, ¿no? Sobre todo también inaceptables. ¿Qué surge? Pues surge lo que ya sabíamos. Las personas les preguntamos sistemáticamente dónde quieren vivir, si necesitan ayuda, y lo dicen muy claro. Cuanto más mayores, más claro, es decir, en su entorno, en su casa y demás. En la gran mayoría de los países de la OCDE, en este momento ya hace más de una década que empiezan a bajar los índices de institucionalización. Tenemos además respaldo de organismos internacionales, una convención de derechos de las personas con discapacidad que es muy dura con la institucionalización hacia cualquier tipo de personas que necesite ayuda. Lo que pasa es que este es un campo que se ha desarrollado mucho más en el mundo de la discapacidad y una vez más el umbral de tolerancia hacia estas personas muy mayores, por eso es por lo que da un poquito de susto, ¿no? Hablar de edades tan elevadas. En el ámbito de la vejez esto no ha entrado. Aquí hay muchísimos factores, uno de ellos que no es baladí, es el que la provisión de los servicios residenciales está en manos no privadas, sino muy privadas, en un 80 y pico % de las plazas residenciales en el Estado español. Prácticamente en todas las comunidades autónomas es lo mismo y además en unos fondos puramente lucrativos como son los fondos de capital riesgo, ¿no? Quiero decir que todo esto ejerce una presión tremenda ante la necesidad de un cambio, pero sí hay una posición clara en este momento, tanto desde las administraciones públicas como desde Europa, que dice que tenemos 2 objetivos. Uno, asumir este proceso de desinstitucionalización, es decir, ir transformando las residencias tradicionales, grandes, pasillo, habitación, habitaciones compartidas. ¿Cómo es posible que yo tenga con 85 años que vivir con una persona que no conozco, ¿no? Esto es un poco tremendo, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos, transformarlo a entornos pequeños, hogareños, llevar una vida cotidiana con sentido, con propósito, por lo tanto intentar recuperar pequeñas ganas de vivir, pero que sí que las tenemos y muchas además. El otro objetivo es precisamente revertir aquí el peso de los cuidados domiciliarios, que es bajísimo. Está como 4 veces por debajo económicamente en cuanto a inversión y presupuesto que el gasto en instituciones. Si multiplicásemos por 4 en este momento el gasto en servicios domiciliarios, estaríamos hablando de otra realidad. Y en esa realidad es verdad que quien cuida, aparte de las familias
que somos los principales cuidadores siempre y en todos los sitios, además, pero con menores o mayores intensidades. Luego están las mujeres inmigrantes, que en este país además tenemos el gran regalo de que la mayoría proceden de América Latina, por lo tanto nos unen muchas cosas, cosa que no sucede en otros países, pero aquí sí. Y esas son mujeres con escasos grados de formación, a veces no tan bajos como pensamos, pero sí con baja formación y con muy baja remuneración. Es decir, cuidado está asociado a precariedad. Curiosamente, cuidado está asociado a sostenibilidad de la vida, está asociado a todos los grandes valores de las personas, pero la realidad de los hechos es precariedad, bajos salarios, mujeres. En todas las dimensiones, mujeres familiares, mujeres profesionales y mujeres cuidadas también, ¿no? Porque somos mayoría. Mujeres enfermas, mujeres eternas, hasta que no se demuestre lo contrario, que empieza a demostrarse, parece que sí, ¿no? Pero por ahora pues somos mujeres. Conclusión, necesitamos equilibrar la composición de los cuidadores y para mí no hay vía mejor que dignificar el cuidado. Ofrecer formación, ofrecer carrera profesional y obviamente ofrecer más remuneración. Pero eso es entender que cuidar merece la pena, ¿no? Esa es la cosa. A lo mejor más que vivir 120 años. A lo mejor más, no lo sé, podemos discutir, pero cuidar merece la pena porque nos ayuda a vivir con dignidad. Está ahí el debate. Bueno, todos queremos hablar. Andreu. Muy rápidas. Una dirigida a Julio, que es una reflexión, y las otras dos a Maite. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en la importancia de la revolución de los cuidados, sobre todo en el cambio de la revolución reproductiva. Lo que pasa es que yo añadiría una cosa, es decir, no olvidar que el sistema de reproducción demográfica está ligado al sistema de reproducción social. Y si la revolución del cuidado fue el medio, el motor fue, para mí, la estrategia familiar para la movilidad social ascendente. El reducir la familia era una inversión de futuro para la propia familia y en los hijos, eso también, ¿no? Y la otra es la autonomía de las mujeres, es decir, la reducción de la fecundidad también sirvió para eso y está ligada a la reproducción social. En cuanto a Maite, yo no sé si estamos preparados para cumplir 100 años o para el envejecimiento a nivel individual. A nivel colectivo, yo podría pensar que efectivamente, y volviendo al caso de España, estamos con unas generaciones que son pioneras, entran en una tierra incógnita y que además la experiencia de lo que ha pasado antes poco ha servido, es decir, es algo nuevo. Y además es algo nuevo que cambiará con mucha rapidez con la sucesión de generaciones, porque son generaciones muy diversas, ¿sí? Lo que no tengo tan claro es si es la sociedad la que está preparada para que nosotros cumplamos 100 años, empezando por las generaciones jóvenes. Es decir, hay una cosa que me irrita mucho, porque yo también ya me acerco, ya lo veo, es la infantilización de las personas mayores. Es decir, esa invitación a sucumbir en la invisibilidad, que no es la dependencia, eso es otra cosa, que es practicada sistemáticamente en las instituciones. Esa es una... Y que además es alimentada con ese supuesto enfrentamiento entre boomers y millennials, si queréis, y luego disfrazado con la cuestión de las tecnologías, los analógicos y los digitales. Pero lo dejo ahí. La segunda, también muy rápido, es sobre el sueño transhumano de la inmortalidad, ¿no? Es decir, esa cosa de los 100 años... efectivamente, tiene que ver con lo que yo llamo delirios del capital. Pero le llamo delirios del capital tomándomelo en serio. Es decir, esos delirios son los que trazan los futuribles y lo futurista. Lo futurista como la imagen creación de futuro y lo futurible como lo que posiblemente va a pasar. Y si vamos fijándose en ejemplos, el que me interesa es Bezos, su inversión
en la inmortalidad, que le lleva a hacer inversiones muy importantes, que ha trascendido en la prensa como un nuevo vampiro, porque lo que hacía era transfusiones de sangre con jóvenes de 18 años, aún no cumplidos. Es muy interesante. Pero, a ver, en el fondo lo que quiero decir es que, por ejemplo, para entendernos, el éxito de Harari es porque está prometiendo eso, el sueño transhumano. Ahora, el mismo Harari lo dice, y la gente se ve que como la letra es pequeña no lo ve, que no todos van a llegar a eso. Es decir, lo que se introduce en eso no es la posibilidad o no, yo sí que me lo creo, sino la radical desigualdad en acceder a esos 100 años en condiciones, vamos. Y no solo 100 años, sino a revertir el envejecimiento. Que eso es, me quedo aquí. Gracias. Gracias, Andreu. Yo preferiría que reduciéramos un poco los comentarios de todos, porque si no, no nos dará... Clara. No, yo solo quería, en respuesta a la pregunta de Blanca, hacer publicidad de la charla que tendremos después de la pausa, en la que precisamente, como hablaremos de fecundidad, yo sí me intentaré explicar cuáles pueden ser las causas que explican que la fecundidad actualmente en algunos países de Europa sea más baja que en otras, centrándome no tanto en esta evolución, ¿no?, a la que se refería Julio, que ha permitido pasar de 6 o 7 hijos de media a 2, sino a las diferencias entre, porque hay países que tienen 2 y países que tienen 1,3, ¿no? Y aunque son unas décimas, que lo son, hay razones que explican probablemente estas décimas. O sea que digo, es un anuncio para después de la pausa. Aquí, vale. Bueno, yo quería hacer un comentario un poco también a lo de Blanca, y va en la línea de Clara, ¿no? Porque este es un tema que personalmente he trabajado de estas diferencias, pero un poquito me espero a cuando hablemos con Clara. Pero básicamente lo interesante es ver que aunque hay esta diferencia, lo que es el deseo del número de hijos no es muy diferente. O sea que son otro tipo de barreras más institucionales o de mercado laboral o otras cosas que están afectando el hecho de que la diferencia, aunque sea pequeñita, ocurra. Esa es una parte. Luego, es muy interesante la manera en cómo Julio lo ha explicado, toda la historia de la caída del cambio demográfico viniendo por la reducción de mortalidad infantil y también incluso el incremento del valor del tiempo de la mujer, ¿no?, que es una cosa importante también que no has mencionado, ¿no?, porque la mujer se incorpora al mercado laboral y su tiempo también es mucho más valuoso y por tanto también tiene más capacidad de invertir por hijo, que es lo que estamos viendo, pero también el tiempo que tiene de estar con los hijos efectivamente también se reduce, ¿no? Y es interesante esa fijación con el número 2,1, que es esa tasa de reemplazo. Yo estoy de acuerdo con Julio, eso es una cosa mítica y no necesariamente... la cuestión es por qué lo necesitamos, y eso es una cosa un poquito que hablaremos también con Pepe mañana cuando hablemos sobre el estado de bienestar, ¿no?, porque parece que ese es el único número que nos va a permitir mantener políticas, cuando en realidad quizá con menos tasa, con un número menor y con una población mucho más productiva se puede alcanzar lo mismo, ¿no? Y entonces podemos discutir ese número es mágico, ¿no?, del 2,1. Y finalmente, pues me ha interesado mucho lo que ha dicho Maite. Creo que una cosa que a veces la sociedad no valora y está abandonada, yo creo que en parte es porque es un trabajo que realizan mucho las mujeres, es el trabajo del cuidado. Y del cuidado y de la formación, ¿no? El trabajo de la educación de niños de muy pequeños y del cuidado de nuestros mayores, que no me gusta decir, digo mayores, mira, ya ve, no lo tengo que decir, ¿no? Y mira que para mí es porque lo has dicho, me queda en la cabeza, porque no es una palabra que normalmente utilizaría. Pero bueno, es una cosa que se tiene que valorar y desafortunadamente yo en una clase de género en la universidad y cuando hablamos de los diferencias salariales una pasa por el tipo de especializaciones de sectores y ves una penalización en el salario, ¿no? Y por último, hablando de institucionalización, tenía curiosidad qué pensabas sobre estos modelos que existen y en cierto modo en Estados Unidos y en otros países empiezan a existir de los espacios compartidos, ¿no? Que es vivir, pero no solo, pero en realidad con otra gente de tu edad, con tus amigos o con servicios compartidos. Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Tengo curiosidad. Sí, no, muy breve, muy interesante todo. Era una reflexión
para intentar rescatar el concepto de envejecimiento de la población que Julio ha... Una interpretación que se da ahí fuera no es tanto que la población esté atravesando una fase orgánica y vaya a desaparecer porque seamos más viejos, sino que las poblaciones donde la media de edad es más alta, por así decirlo, por resumirlo se preocupan de cosas diferentes que las poblaciones donde la media de edad es más baja, ¿no? Que son sociedades que miran mucho hacia su pasado, están idealizando un pasado a lo mejor que nunca existió, que no priorizan, por ejemplo, el cuidado de los niños, que priorizan más la atención a las personas mayores porque es un nido electoralmente más atractivo. Estoy ridiculizando esta visión que no comparto, pero que entiendo que cuando en el debate se saca esta cuestión del envejecimiento de la población se refieren más bien no tanto a que una población vaya a morir, sino a una sociedad que sus prioridades comunes pasan a ser diferentes porque sus poblaciones más abultadas son de más edad, ¿no? Y quería preguntaros cómo veis esto. ¿Es verdad esto? Porque yo soy muy escéptico de esta visión que se tiene ahí, ¿no? De como España es un país muy envejecido, pues es muy imposible quitarle el abono transporte gratuito a los mayores y a los jóvenes los tenemos abandonados y no les damos tal, ¿no? Es una visión que se oye fuera. Yo soy muy escéptico porque pienso que también, si hay muy pocos jóvenes, debería ser más barato también atender sus demandas porque no nos va a costar tanto, dado que hay menos. Y sería más fácil desde el punto de vista presupuestario, si quieres, ¿no? Pero os quería preguntar si compartís qué visos de validez tienen estos argumentos, si creéis que las sociedades cambian sus prioridades colectivas conforme van avanzando las edades medias, o esto no tiene nada que ver. No sé. Yo quería daros las gracias a los dos. Han sido dos presentaciones muy ilustrativas y que han generado, como vemos, debate y alimento para pensar, ¿no? Julio, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que son muy difíciles las políticas natalistas eficaces y hay que clarificar muy bien qué es este concepto. Y ahí, y lo haré en mi presentación, vamos a diferenciar lo que es la población general, los hombres y mujeres, parejas que quieran reproducirse y tener hijos, del 15% de la población que tiene problemas para reproducirse. Donde ahí sí que yo creo que tiene que haber políticas natalistas que ayuden a estas parejas, no porque vayan a representar el reemplazo social que vaya a equilibrar la pirámide poblacional, sino simplemente porque van a conseguir un deseo personal que es el de tener un hijo, ¿no? Entonces ahí creo que vamos a diferenciarlo bien. Y luego a la pregunta, Maite, que has hecho en tu exposición, que me ha encantado, cuando dices, has dicho varias veces, ¿queremos vivir 100 años? Claro, yo diría, depende, como las croquetas, ¿no? Depende de cómo, ¿no? Si tú me dices vivir 100 años con un deterioro cognitivo máximo, en un sociosanitario compartiendo mi habitación con 3 personas, evidentemente te diría que no. Si tú dices en plenitud de facultades, pues todo el mundo levantará la mano, ¿no? Y entonces hay movimientos de transhumanismo o de poshumanismo que dicen, no ya 100 años, no, es que tecnológicamente nos vamos a plantear que vamos a vivir 150 años. Y entonces, y ahí viene la provocación. Si vamos a vivir 150 años, quiere decir que vamos a estar activos hasta los 95, con lo cual la jubilación empezará a los 95 y va a haber eso es pura provocación, ¿no? Pero va a haber un periodo de 50 años en el que la sociedad va a tener que hacer frente, o la sociedad o los recursos individuales, va a tener que hacer frente a la atención y al cuidado de estas personas que van a vivir 150 años, y entiendo que si nos planteamos este concepto tiene que ser de que vivan bien, o sea, no que vivan en unas condiciones de deterioro físico y cognitivo importante, ¿no? Entonces, yo creo que son temas muy difíciles, son temas muy, muy complejos y que hace falta, sobre todo, información para la sociedad y para la gente, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, hoy en día idealiza la medicina regenerativa. Nosotros nos encontramos con
parejas que tienen embriones congelados, que no los van a utilizar porque ya han tenido el volumen de familia que tenía. Decía, no, pero me los quiero guardar para el día de mañana utilizar estos embriones para producirme un hígado para mí cuando me lo tenga que trasplantar. Es decir, tienen una falacia intelectual pensando que les va a solucionar la vida cosas que no son reales. Entonces ahí sí que nosotros, los profesionales y los medios de comunicación, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que se da, ¿no? Y eso es lo que yo quería comentaros. Voy a decir yo un par de cosas. Yo sí que defiendo el 2,1, pero no el 2,1 desde el punto de vista de que sea necesario para mantener, pero que no quiero que la audiencia se lleve una falsa impresión. Es decir, a largo plazo, demográficamente hablando, necesitamos 2,1 para que la población no caiga. Y eso es matemático. Es decir, yo me bebo esta botella de agua y la puedo beber más lentamente o más rápidamente, pero cuando se acabe la botella necesito una nueva. Y entonces cada persona debería dejar un sustituto en la Tierra para que cuando fallezca tenga ese sustituto. Y eso matemáticamente, en cualquier modelo de estacionario, como quieras, tú necesitas 2,06 de hijos por mujer para que a largo plazo se mantenga la población. Ahora, que no es necesario que se mantenga la población, eso ya es más político, pero matemáticamente hablando, que no se lleve. Cuando morimos necesitamos un sustituto, porque no podemos con una persona sustituir a dos. Es decir, las matemáticas son así. No, el tiempo... No, pero tú puedes vivir muy... Bueno, es el año vida. Os pongo a ver, solo no confundamos a la audiencia. Es decir, ustedes regentan... a la larga una población no se mantiene si no se mantiene el 2,0 y tú pico. Tú regentas un hostal. Tienes 100 habitaciones. Es un hotel. Y te llegan 4 personas cada día que duermen una noche. Tienes una ocupación miserable. Ahora imagínate que te vienen 2 personas cada día que se pasan un año entero. ¿Cuál es mejor? ¿La ocupación cuál es mejor? Yo no digo... A ver, Julio, O sea, es que hablar de 2,1 es ignorar la reproducción. Tú sabes que las tasas de reproducción se hacen calculando la combinación de fecundidad y de mortalidad. No hay una fecundidad en sí. Bueno, no quiero explicaros cómo se calcula el índice sintético de fecundidad, pero claro, es que se calcula... Mañana traeremos los cálculos en Excel y lo veréis. Como no, a largo plazo, una población, si cada uno no deja un sustituto, no se mantiene. No sé si la Alicia me va a dar la razón o no. Ahora, que no tengamos que tener 2,1 y que no sea ningún nada grave que perdamos población, eso a mí me parece totalmente defendible y que con menos pasamos, pero a largo plazo, matemáticamente, cada ser vivo tiene que dejar otro ser vivo para que lo reemplaza, si no, a largo plazo cae la población. No puedes identificar fecundidad y reproducción. Son 2 cosas distintas. Bueno, no sé, Alicia, desempata. No. O sea, para mantener la población... Cualquier manual de análisis demográfico. Bueno, ya lo sé, pero no sé, es que ahora estás cuestionando aquí. Es decir, tú una cosa tienes que sustituir por otra. Andreu. Y no importa cuánto tiempo tienes una cosa y la otra. Sí, pero tú no te puedes reproducir, a partir de una cierta edad ya no te puedes buscar sustituto, tienes un tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que estamos por debajo de 2,1 hijos por mujer? Y ha crecido España por el efecto de la inmigración y por el efecto de tener unas generaciones llenas que cuando llegaron a tener hijos, por pocos que tuvieran, hicieron un boom y era un tema de cohortes. O sea, que temporalmente puedes llegar a... O sea, puedes empezar a no reproducir o reproducir a más o menos de 2 hijos, sí, porque todo depende, y en eso estoy con Julio, de cuánto tiempo llegue. Pero una vez llegas a un momento estacionario, aquí estamos hablando ya de si llegas a la población estacionaria o no, y eso ya es otro momento. Estamos hablando de cuando ya viven lo mismo las generaciones progenitoras claro, y las descendientes. Entonces, o sea, Albert está pensando en un modelo en que ya estamos en una población estacionaria, en la que ya viven igual, entonces en ese equilibrio sí que tienes 2,1. En la transición no necesariamente. Entonces los dos tenéis razón, depende de cómo lo veamos. Y la tercera cosa es si queremos 2,1, ¿vale? O sea que os podría explicar por qué cada uno de vosotros tiene razón según cómo lo contestéis. Yo he hablado de una cosa matemática, ¿eh? No, pero matemáticamente los dos tenéis razón, depende de la pregunta que hagáis y en qué punto de la transición estamos mirando, ¿no?
¿Estáis de acuerdo en esto, Julio? Sí. O sea que, bueno. Formaba parte del show, ¿eh? No estaba preparado esto. Bueno, Yo quería hacer algún comentario sobre todo a lo que decía Alberto. Obviamente, cambia el modo en que una sociedad responde a cualquier cosa. Este cambio de la pirámide es que, insisto, es sistémico, no es porque se hayan ido los jóvenes a Marte, es porque vivimos más tiempo. Pero por otro lado, también creo que buena parte de ese diagnóstico de que se abandona a los jóvenes es resultado de un momento histórico de un lugar muy, muy particular que se llama Estados Unidos, y estoy hablando de los años 80, la revolución reaganiana y de la salida de la crisis muy grave que había tenido el mundo, financiera y energética, y fue una salida con una receta ideológica y política que lo que nos decía era que ya estaba bien de cuidar viejos. Hay un libro de Callaghan en el 84 en el que lo que viene a decir es que es indecente, es inmoral, así. No es antieconómico, sino inmoral que los sistemas públicos de salud sigan gastando en los viejos, porque los perjudicados son los jóvenes. Yo todo esto no me lo creo, lo siento. Hay un artículo de Samuel Preston también del 85 que nos explica que los viejos están mejorando porque los jóvenes empeoran, y es porque tienen cautivo el voto gris y por lo tanto condicionan la política de Estados Unidos en materia de salud y de protección social. No me lo creo. Hay una revolución ideológica en esos años que es la misma de los Chicago Boys, que quiere que privaticemos todos los sistemas de pensiones, y ya lo hicieron en Chile, así les fue. Es la época de Friedman, y de hecho poco después llega a Europa también. Empezamos a ver si complementamos con planes privados de pensiones y todas estas cosas, la época de los pactos de Toledo. Todos hablábamos de lo mismo en esos años. La solidaridad intergeneracional y demás, yo lo siento, pero la visión que tiene el mundo anglosajón de estas cosas ignora cosas muy importantes, como el hecho de que cuando viene un niño a este mundo no se lo encuentra vacío. O sea, hay una gente antes que ha construido carreteras, que ha hecho universidades, que tiene supermercados para ir a comprar los pañales. O sea, todo esto parece que no exista. Es como si cada vez que nace un norteamericano empezara el mundo con él, ¿no? No. Y en Europa esto se ve de otra manera. Pero bueno, tuvo mucho impacto, es verdad, en el análisis político de la situación, sobre todo al hablar de pensiones. Y vamos a volver a ver todo esto ya mismo. Pero sí, claro que cambia el mundo cuando la gente vive más tiempo y no se mueren a los 2 días de nacer, a mejor. Estoy convencido de que a mejor. Y otra cosa, y con esto acabo. Siempre me ha sorprendido que veamos una natalidad alta como algo bueno para el mundo al que traemos a los niños, como si el recurso fueran los niños. Todavía estamos pensando en antes de que toda esta película cambiara, porque el recurso no son los niños. El recurso son los adultos que reciben a los niños cuando los niños vienen a este mundo. Y en ese sentido, que cada vez haya más adultos y más gente mayor y más viejos y más bisabuelos. Ahora los niños que nacen en España, la mayor parte de ellos ya tienen bisabuelos vivos. Cuando hace 4 días alguien que tenía un padre con 50 años tenía a la persona más adulta de la familia delante de él, ¿no? Todo eso da riqueza al niño cuando viene a este mundo. Se amplían las oportunidades más. No creo que sea nada malo. Pero bueno, siento monopolizar. Adelante. No, a ver, Clara quería hablar. Bueno, ¿quieres responder? Sí. Bueno, nada. 2 comentarios genéricos, porque ha habido bastantes preguntas, ¿no? Una que es continuación a tus comentarios, ¿no? Que yo creo que el asunto de la guerra entre las edades, que es una especie de amenaza en la que nos movemos desde hace casi 40 años, más o menos, en gran parte depende de las políticas que generan, una vez más, actitudes edadistas y demás. Claro que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que haya un transporte que yo pague 3,5 euros al mes por moverme por toda la Comunidad de Madrid y un hijo mío que tiene 30 y pico años, que lo necesita muchísimo más que yo, pague 60 euros, ¿no? Evidentemente todo eso son políticas paternalistas que de alguna manera quieren mantener contentos a un grupo de población a través de este tipo de manipulaciones, porque en el fondo es una manipulación. Por lo tanto, creo que la generación de políticas que luchen claramente contra la guerra de las edades, que es un tema complicado y difícil, tienen que ser claras y no las hay en este momento. Pero bueno, ese es un asunto. El otro asunto que alguien ha hecho en relación a
lo asociado a las mujeres, ¿no? Lo asociado a las mujeres, evidentemente, todo lo que suene a intimidad y a doméstico se traduce en mujeres. El cuidado se genera en la intimidad, en lo doméstico, por lo tanto, se atribuye a las mujeres. Cuando las mujeres salen fuera de la casa, de su entorno, se traslada y ese tema del cuidado sale fuera, sale al ámbito de lo social y por lo tanto aparecen los hombres. Y por lo tanto se convierte en un problema lo que en aquel momento, pues bueno, digamos que era natural, ¿no? En este momento sería increíble hablar de ser natural, cuidar durante 13 años, 24 horas al día, ¿no? Un poquito complicado. Pero bueno, eran asuntos que han salido. También el elitismo en el asunto de la inmortalidad. Efectivamente, yo creo que cuando todo este tipo de iniciativas pertenecen pues a un elitismo del mundo de la generación de conocimiento, que es verdad, y yo por lo menos reconozco que esas iniciativas luego han generado avances sociales importantes, ¿eh? No lo dudo. Ahora, ese objeto, ¿no?, que es vivir no sé cuántos años, ¿no?, o tus comentarios, ¿no?, que son impresionantes, pues evidentemente pertenecen a la élite. Y detrás de todo eso hay un concepto del que yo quería haber hablado y se me ha olvidado desde el minuto 1, que era desigualdad, ¿eh? Porque la clave de queremos o no queremos envejecer, qué vejeces, está en las desigualdades, evidentemente. Mi vejez no va a ser la misma que la de un señor que ha trabajado en una mina, que tiene su salud quebrada, ¿no?, que tiene unas condiciones económicas muy diferentes a las mías. Entonces, evidentemente, la desigualdad es como la gran dimensión que atraviesa la vida y el bienestar, ¿no? Por lo tanto, creo que está ahí. Y lo último ya, que tenía que ver con la opinión sobre viviendas. En Estados Unidos, efectivamente, eso es un abanico enorme. Aquí empieza a verla. Están aquí personas que promueven este tipo de alternativas y que todas tienen que ver con una vida en un entorno ecosistémico pequeño, territorializado, donde en ese entorno se pueda dar respuesta a necesidades, y ahí es donde están muy bien las viviendas colaborativas, con todo tipo de iniciativas que podríamos citar como 20 así de entrada. El ejemplo de las green houses americanas pues es estupendo también y bien interesante, y que yo creo que tienen todo el futuro. Pero para ese futuro es necesario disponer de un entorno comunitario y todo un sistema de servicios domiciliarios que, si no funcionan, las viviendas, cuando aparece la necesidad de ayuda, pueden ser problemáticas. Con un buen sistema de provisión de servicios comunitarios, para mí es la solución. Pero... Pues con estas últimas palabras cerramos esta primera sesión. Gracias, Julio, gracias, Maite, por las ponencias y a todos los miembros. Y retomamos a las 7 y ahora ya una pausa, café, que se... Abans, a sota, no? Vale. Nos vemos a las 7.